¿Cómo está? Hola. Te Bueno, saluda sí, me Verónica escuchan, Vázquez de ¿verdad? Ecuador. ¿Escuchan? Verónica. Ahí le escuchamos. Ok, aquí tengo a Gustavo. Bueno, cualquier problema me avisa. Aquí tengo a Andrés, que es el técnico insuperable, por lo menos aquí en esta oficina de Foro de Cochabamba, sede Cochabamba, ¿ok? Entonces cualquier problema me avisan porque me interesa pasar algunas buenas noticias. Gracias a Dios, hay 3 o 4 buenas noticias para abrir esta sesión de hoy. La primera buena noticia es que el doctor Olavo de Carvalho de Brasil ya nos está siguiendo, está muy conforme con lo que estamos haciendo y está buscando la manera de colaborar. El equipo de él en Brasil es muy fuerte. La señora Vivian de Castro, que pueden ustedes seguir por Facebook, es la que hizo el contacto. En la ligazón de Olavo y el equipo de Olavo con Dalmo, esa cosa de Washington, no es muy fuerte, así que pronto vamos a poder, si todo va bien y tenemos la ayuda de Dios y del equipo de Verónica y Osvaldo y demás, y el apoyo de todos ustedes y la gente que está aquí en Bolivia. Pronto vamos a tener una conexión bien firme y bien estrecha con la gente de Olavo en Brasil y también en Colombia, porque la gente de Colombia es la que ha formado Olavo, tanto la doctora María Fernanda, que es la representante, y el equipo de ella, Gisela Matamoros, Luisa Fernanda Gómez. Ya, perfecto. Ok, de la gente de Colombia que está dentro del Partido Centro Democrático, está muy conectada, inclusive Luisa Fernanda es dibujante y está trabajando sobre aquel viejo esquema que yo había hecho hace 15 años de Alicita para ver si podemos tener un identificador. Otra buena noticia es que el doctor César Vidal, de España, pero que está viviendo en Florida, también nos está siguiendo y es, al igual que Olavo, una persona que tiene mucha influencia. César Vidal, en el caso del público protestante, tiene mucha influencia porque muchos hemos aprendido con él. Él es un historiador muy avesado, un investigador muy acucioso y además es un actor político, por lo menos fue de importancia en España y claro, tuvo problemas. España está muy mal, la izquierda tiene mucha fuerza y él tuvo que ir a Estados Unidos, pero bueno, él nos está ya siguiendo y creo que al igual que Olavo se va a unir a nosotros. Otra buena noticia, ayer estuve 2 horas hablando con los amigos del Partido Liberal de Guatemala. Búsquelo ahí, Partido Liberal de Guatemala, no ahorita, sino más adelante. Anote para ir buscando después. César Vidal, por los que no lo conocen, Olavo de Carvalho, Carvalho con LH, por los que no lo conocen. No sé cuánta gente habrá ahora en esta sesión y cuántos nuevos, pero por si acaso. Ok, Partido Liberal de Guatemala, fue algo muy gracioso porque ellos anoche me contaron, 2 de ellos son muy amigos míos de cuando yo vivía en Guatemala, nos conocemos mucho. Guillermo W. Méndez, anote por ahí para después contactarse, porque los liberales políticos nos tenemos que conocer entre nosotros, para eso son estas reuniones. Guillermo W. Méndez y Jorge David Chapas. Jorge David Chapas y Guillermo W. Méndez. También Andrés Ayau, A-Y-A-Y-A-U, Andrés Ayau. Ok, ayer hablamos 2 horas y lo gracioso fue cómo el año pasado decidieron constituir el partido. Ellos son de la Marroquín y bueno, la Marroquín siempre con su cosa. Ellos no van a hacer política y entonces cada nuevo presidente que hay en Guatemala o cada nuevo
secretario de gobierno. Ellos van con unas propuestas liberales porque quieren que los gobiernos socialistas hagan propuestas liberales, hagan políticas liberales. Por supuesto, los gobiernos socialistas nunca, jamás, en Guatemala, en ninguna parte van a hacer políticas liberales. Pero esta vez, gracias a Dios, encontraron un secretario de gobierno que les dijo, claro y raspado, como decimos en Venezuela, miren, nosotros no vamos a aplicar ninguna política liberal. ¿Ok? Así que llévense sus propuestas de vuelta a su casa, llévense sus sugerencias, no aceptamos ninguna. Ahora, si quieren, hagan un partido y ganen elecciones y entonces apliquen sus políticas liberales. Bueno, ellos salieron cabizbajo ahí y entonces decidieron, eso fue el año pasado, hacer un partido político y es el Partido Liberal de Guatemala. ¿Ok? Está Gisela Roldán también, Gisela con G-U, Gisela Roldán, ¿ok? Está también en el Partido Liberal de Guatemala, hablamos 2 horas de estas cuestiones, hay total empatía, ellos van a seguir muy de cerca lo que estamos haciendo nosotros y me gustó mucho, por lo menos a mí, la página web. Y como nosotros tenemos problemas de página web, ya hablé con un venezolano que vive en Guatemala, casado con una chapina, con una guatemalteca, y les ha hecho esa página web, es muy buena, él se llama Gerardo Cabrera Reus, o algo así, este sí no me lo anoten porque no estoy seguro. Ok, ya con él hablamos, posiblemente él nos pueda ayudar con la página web, esa es otra buena noticia. Mañana me toca hablar con él por Skype. Ok, ahora, en general, de lo que también hablamos de la posible conexión con la señorita Gloria Álvarez y demás. Bueno, eso vamos a arreglarlo mañana porque la gente del Partido Liberal de Guatemala es un grupo que es distinto a la Marroquín, no es dependiente de la Marroquín y por lo que yo pude ver hay ciertas diferencias de criterio, digamos, que son naturales entre las personas humanas, pero para mí entre la Marroquín y un partido liberal, un partido político, era obvio y perfectamente esperable que pudiera haber tensiones. De lo que se trata es de lo siguiente, hablamos mucho ayer de este tema de nuevo mensaje, o mejor dicho, un mensaje diferente para un público distinto, un mensaje diferente para un público distinto. ¿Me están oyendo bien, no? Ok, asumo que sí, así que seguiré. Un mensaje diferente para un público distinto. ¿Cuál es el público? El público es el grueso de la población. No los intelectuales. Los intelectuales son todos de izquierda y no van a recibir nuestro mensaje. Son todos socialistas y viven muy bien con el socialismo. Si el socialismo es algo extraordinario para los socialistas, tienen todo lo que aspiran y todo lo que desean: figuración, fama, acreditación, dinero, cuentas bancarias por toneladas y prensa, titulares de prensa y poder. ¿Ok? Entonces los socialistas no van a escuchar nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene que dirigirse a la mayoría silenciosa, la mayoría de la población, que es gente de trabajo y gente de familia. Entonces, pero claro, el mensaje para ellos es diferente, por eso nosotros insistimos en las 5 reformas. No se le puede ir a la vendedora de tortas del mercado, no se le puede ir con la escuela austríaca de economía. La escuela austríaca de economía está muy bien para nosotros, en fin, pero a la gente común, al grueso de la población, no se le puede ir con la escuela austríaca de economía, como se le va a los profesores, asumiendo que los socialistas de buena fe, si es que quiera alguno, pudiera escuchar algo sobre la escuela austríaca de economía. Entonces, por eso es un mensaje diferente para un público distinto. ¿Cuál es ese mensaje diferente? Las 5 reformas.
¿Cuál es ese público distinto? La gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la población. Algunos piensan que es más difícil, y siempre se nos dice y uno siempre escucha, es que es difícil llegarle a la población con las ideas liberales. Depende. Si tú vas como Vargas Llosa en el año 90 a Puno a decir un discurso y a hablar de Karl Popper, eso va a ser imposible. Mira, la gente de Puno, por educación, no te va a silbar nada, incluso hasta te puede aplaudir, porque hay gente bien educada, pero se va a dar la vuelta, va a ir a su casa y te va a dar la espalda, porque no puedes ir a Puno a hablar de Karl Popper. Entonces después, claro, se creó una leyenda en el Perú sobre ese tópico, y en América Latina estos países son así muy de leyendas, ¿no? Hay una, no, que en el 90 Vargas Llosa dijo la verdad y perdió las elecciones, no se puede decir la verdad. Un momentito, pero ¿qué? Y esa es la leyenda, ¿no? La leyenda que nos dejan siempre a nosotros y siempre nos dicen, es que no se puede decir la verdad, porque si uno dice la verdad, como Vargas Llosa dijo la verdad, pierde las elecciones. Un momentito, ¿qué verdad has ido a Puno a hablar de Karl Popper? No puede ser. Tienes que hablar la verdad, pero encontrar, desarrollar, generar, crear un mensaje que la gente de Puno pueda entender. Y esas son las 5 reformas. Entonces la gente que dice, y nosotros decimos, y de esto hablamos mucho ayer, no es más difícil, es más fácil. Repito, no es más difícil, es más fácil. Porque no tiene, cuando tú le hablas a la gente de pueblo, cuando tú le hablas a las puesteras del mercado o a los clientes o del automercado, puedes hablar de las 5 reformas, porque no tiene necesidad de decir una serie de cosas que los liberales hemos estado diciendo en estos tiempos y no hemos tenido ningún eco. Entonces, de esto hablamos mucho ayer, la experiencia de Claudio Sola y de Perú Nuevo, que yo insisto en que está funcionando, se está haciendo bien. ¿Ok? Entonces, hay 3 cosas que ellos están evitando hacer, que no están haciendo en cuanto a decir en el discurso. Hay 3 cosas que no están diciendo. Entonces, de eso quiero hablar un poquito. Porque hablamos ayer y nos pusimos muy de acuerdo en esto. Lo primero es lo siguiente. No hablamos de que la economía está muy mal, de que el dinero no alcanza, que no llega el sueldo a fin de mes, de que las cosas están muy caras, de que no hay empleo, no hay trabajo. Porque estamos hablando al pueblo llano, estamos hablando a la clase popular y clase media, la parte rescatable de la clase media. Entonces, la gente ya sabe que la economía anda muy mal. No tenemos necesidad de decirlo a eso. No tenemos necesidad de decir que el Estado es malo en la prestación de servicios médicos, porque ellos lo saben muy bien. Aquí en Cochabamba hay un hospital que se llama el Viedma. Bueno, usted pasa a las 10 de la noche, 11, 12 de la noche, ya la gente está acomodándose para dormir en la vereda porque está esperando, va a pasar la noche ahí, para que a las 7 de la mañana vamos a ver si hay ficha y para que le den un turno para dentro de 2 o 3 meses. Entonces, usted no tiene necesidad de decirle a la gente del pueblo que el hospital del Estado no sirve. O sea, mire todo el discurso que se ahorra. Usted no tiene necesidad de decirle a la gente del pueblo que el seguro social tampoco sirve, porque la gente del pueblo ya lo sabe. Entonces, estamos hablando de 3 cosas que no es necesario decir. No es necesario gastar saliva, gastar el recurso, digamos, de oratoria o escribir o lo que sea, para decirle a la gente lo mal que andan los servicios del Estado y la educación, por ejemplo. Mire,
cualquier persona de pueblo que tiene hijos y puede ver que el hijo llega a la casa de una escuela fiscal y dice, hay una casita dibujada y hoy dibujamos una casa y casa está con Z, y entonces el padre y la madre le dice, pero niña, casa de vivir se escribe con S, y la niña le dice, es que la maestra lo escribió así. O sea, la maestra escribe casa de vivir con Z. Entonces usted, vuelta y le digo, no necesita decirle a la gente de pueblo que los servicios del Estado andan muy mal. Entonces usted, como liberal y crítico del estatismo, se ahorra una cantidad de saliva ahí en ese punto y puede hablar de las 5 reformas, puede enfocarse en las 5 reformas. Otra cosa, lo segundo que usted no tiene necesidad de decir, y esto yo veo lamentablemente que hay muchos liberales que se embarcan en esto, es que el presidente socialista o el gobernante socialista o los gobernantes, los ministros, son incompetentes y corruptos. Eso no es necesario que usted lo diga, porque eso del gobierno socialista, porque eso lo dice la oposición socialista. Es decir, repito, la segunda serie andanada de verbos que usted se ahorra es decirle a la gente que los presidentes, los gobernantes, son burros, que Maduro es un burro, y que son incompetentes, y que son corruptos, que están robando, porque eso se dicen los socialistas entre ellos. Nosotros, mire, una cosa esencial del Foro de Cochabamba era el uso eficiente de los recursos políticos. Si hay un recurso político que la oposición socialista está usando y lo está diciendo, y gastan ellos un montón de dinero en transmitir ese mensaje, que el gobernante, el presidente y su círculo son incompetentes, son burros y son corruptos, usted ya no tiene necesidad de decirlo. Fíjese que los socialistas siempre se tratan muy mal entre ellos. Aquí hemos explicado muchas veces. Los socialistas son muy numerosos, repito, muy numerosos. No caben todos en los presupuestos públicos y en las empresas del Estado. No caben todos. No porque el Estado sea pequeño, el presupuesto sea pequeño, la nómina, la plantilla sea pequeña. No, es innumerable, pero es que por más grande que sea, por más dinero que haya, los socialistas son tan numerosos que no caben todos en un gobierno. Entonces siempre hay algunos, o muchos, que se quedan en la oposición. Y ellos se encargan del trabajo de desacreditar a los gobiernos socialistas diciendo que son incompetentes y son corruptos. Entonces no es necesario que los liberales lo hagamos. ¿Ok? Y los gobiernos, por otra parte, los gobiernos socialistas dicen que los opositores socialistas lo que ocurre es que son envidiosos, que están en el llano y que les tienen envidia, y es verdad. Es que en general, fíjense una cosa, hay una regla que yo insisto siempre, en general, lo que los gobiernos socialistas, lo que los opositores socialistas dicen de los gobernantes socialistas, casi siempre suele ser verdad. O sea, que son incompetentes, que son corruptos, que el ministro de Educación tiene 6º grado, que lo que sea, cosas así. ¿Ok? Eso es verdad. Y lo que los gobiernos socialistas le responden a los opositores socialistas también suele ser verdad. ¿Qué les dicen, por ejemplo, los opositores socialistas a los gobernantes socialistas? ¡Que están robando! Y los gobernantes, ¿qué les responden? Ah, y usted tiene miedo que no le quede para usted cuando le toque el turno, cuando llegue, cuando gane las elecciones. Y es verdad, es verdad. Aquí está Andrés Ortega, que lo conoce este juego de memoria, porque Andrés Ortega ha seguido muy bien en La Paz, que es su ciudad natal. Él vive ahora en Cochabamba, pero él es de allá, de La Paz. Él ha visto entre los dos partidos socialistas que hay en La Paz la competencia que hay entre el MSM y el MAS. Se turnan, una vez están uno en la alcaldía, el otro está en el gobierno de central, otra vez uno está en el gobierno del departamento, otro está en el gobierno del país. Entonces, y se acusan mutuamente. Sobre todo los que están en la oposición acusan a los socialistas que están en el gobierno de ladrones.
Y la realidad es esa, que tienen miedo que se acabe. ¿Ok? Entonces los del gobierno dicen, no se va a acabar, tranquilo, que nosotros siempre sacamos los impuestos, esperen su turno, con calma, keep calm, white in the line, o sea, esperen la fila, ¿ok? Y eso es verdad también. Entonces esas cosas, yo hablaba ayer con la gente del Partido Liberal de Guatemala, aprovechando el ejemplo de Perú Nuevo, de que esto nosotros no tenemos que decirlo. Yo veo, por ejemplo, que perdidos andan los liberales argentinos, metidos en la politiquería y en la discusión de la politiquería. ¿Y qué hace usted ahí si usted dice que es liberal? Si los gobiernos, los partidos socialistas han transformado las elecciones en una especie de internas entre los distintos grupos y corrientes y movimientos socialistas, que son muchos, son demasiados, porque los socialistas son muy numerosos. Entonces, para nosotros, los liberales, eso es pleito ajeno. Ahora, que si hay socialistas en la oposición que le dicen a los de gobierno cualquier cosa menos bonito, eso ayuda a nosotros, pero no, ¿por qué nos ayuda? Porque nos libera de trabajo, porque nosotros ya no tenemos que decir que el gobierno es corrupto, es incompetente, etcétera. Nosotros podemos, repito, concentrarnos en las 5 reformas. Estoy asumiendo que me escuchan, ¿verdad? ¿Aló, Gustavo? Sí, profe, yo le escucho. ¿Todo bien? Ok, sigo. Cualquier problema me avisan si es que se puede. Estoy un poco a ciega. Ok, entonces, no hagamos nosotros lo que los socialistas de oposición hacen, porque nosotros tenemos nuestro trabajo que hacer, que es difundir las 5 reformas, porque además la gente está pidiendo eso, la gente está pidiendo soluciones. Fíjese todo lo que hay, toda la literatura de autoayuda y todo eso, de que hay que ser positivo. Entonces a los liberales nos dicen muchas veces que somos demasiado críticos, que no somos positivos, la gente está esperando soluciones. Bueno, en esa parte la gente tiene razón, en esa parte vale la pena complacer a la gente, vale la pena, y por eso usted puede fijarse en mi muro, Claudio Sola y yo firmamos un documento que se llama Soluciones. Eso es lo que la gente pide, soluciones. Yo estoy cansado de hacer encuestas cualitativas, esas que se llaman focus group o algo así, no sé bien cómo se pronuncia en inglés, grupo enfocado, grupo focalizado. Y la gente, cuando hablas de política, siempre te dice, cuando tú haces la pregunta, bueno, ¿y usted qué es lo que le querría de un candidato, de un partido? ¿Qué es lo que usted le demandaría o le pediría? Entonces la gente te dice lo mismo, que se dejen de hablar mal unos de otros, que ya sabemos todo eso, y que se pongan a decirnos cuáles son las soluciones. Por eso nosotros tenemos las 5 reformas, ahí tenemos que enfocarnos, en eso tenemos que insistir. No es necesario que nosotros hagamos el trabajo doble, el trabajo de nosotros y el trabajo de los socialistas de oposición. No, aprovechemos nosotros en nuestro beneficio los conflictos de los socialistas entre sí. No nos dejemos usar, no entremos en esos conflictos, ¿ok? No hagamos la cosa triste que están haciendo los liberales argentinos, de enfrascarse y dividirse, unos con Macri y otros con Massa, unos diciendo que Macri es 2,5 centímetros menos socialista que Massa, lo cual no sé ni me interesa, porque son los dos socialistas. ¿Ok? Macri se ha declarado admirador de los ideales del peronismo. No sé a qué ideales se refiere, tal vez la pedofilia, porque Perón era un pedófilo que andaba con la Nelly Rivas, que era una menor de edad, en fin, ese tipo de cosas que, o sea, a mí me molesta mucho el peronismo. ¿Ok? Entonces Macri se ha declarado admirador de los ideales del peronismo, entonces no sé si será 2 centímetros menos socialista que Massa, no sé. Y los otros dicen que no, pero es que Massa tiene más chance, Macri no tiene chance, entonces Massa sí tiene chance porque Massa es peronista y tal, entonces ellos van con Massa y tal. Bueno, eso es lamentable, eso da tristeza, ¿ok? Entonces para eso hemos hecho el Foro de Cochabamba,
para sacar a los liberales de la pelea entre socialistas, que es en lo que están. Entonces, me refiero, dejemos que los socialistas se destrocen entre sí, se desacrediten, se difamen. Eso ellos lo hacen muy bien. ¿Y por qué no han terminado de destruir? Porque son muy numerosos y saben engañar a la gente y saben decirle siempre, es que malos son los otros, yo soy bueno, vota por mí, yo sí voy a hacer funcionar los hospitales, yo sí voy a hacer más escuelas, yo sí voy a hacer que el sueldo alcance, vota por mí. Y como son tan numerosos, siempre hay alguno mejor dicho, son tan numerosos y la gente tiene una memoria tan corta, que siempre hay alguno que logra disfrazarse y contratar un buen asesor de imagen y entonces gana las elecciones y es el que gobierna, los otros pasan a la oposición y el juego se repite, pero como en el ajedrez, ¿no? Un turno a las blancas, turno a las negras y bueno, ahí están en eso. Entonces, lo que este foro de Cochabamba, que al final estas clases de liberalismo 20 ya no son más clases en cierto modo, esto ya es un proyecto político, yo estoy muy feliz con eso, también los amigos de Guatemala, los de Perú y los de Argentina, no sé si está por ahí Cristian Blanqui y Edgardo Zabula, ¿ok? Entonces esto ya se ha transformado en un proyecto político, ya hay gente que está hablando de este proyecto político y que lo está viendo con muy buenos ojos, que tiene influencia y que nos puede ayudar para el día de mañana. ¿Ok? Como dije al comienzo, entre otros César Vidal y Olavo de Carvalho. Entonces, la primera cosa que nosotros no es necesario que digamos es que la economía está mal, la educación es pésima, los hospitales no funcionan y el seguro social da pena. Entonces, el seguro social es muy inseguro. Entonces, eso no es necesario que nosotros lo digamos. Tampoco es necesario que nosotros digamos que los gobernantes socialistas de turno en oficialismo son incompetentes, son brutos, son esto, lo otro, porque los socialistas de oposición ya lo están diciendo. Y la tercera cosa que no es necesario que nosotros digamos, y ahí es donde tenemos que enfocarnos en la reforma, las 5 reformas, es la escuela austríaca, la teoría austríaca del ciclo, Popper, Gadamer, no sé qué. Eso no es necesario que lo hagamos nosotros. ¿Por qué se nos ha quedado a los liberales académicos ese chip de estar hablando siempre de Popper, de Gadamer, cosas que autores que la gente no conoce, temas que no entienden, etcétera? Porque tenemos el programa fallido de Hayek de 1947 de la Sociedad Montpellier de que quería convencer a los socialistas. No, señor, Popper está equivocado. Hayek se equivocó esa vez. A los socialistas no se les va a convencer, por una razón muy simple, viven muy bien, viven mucho mejor que ustedes y que yo y que todo el mundo aquí. Entonces nadie va a convencer a los socialistas. Entonces, el problema no es que Hayek se haya equivocado, todos somos humanos, todos nos equivocamos. El problema es que llevamos 68 años, yo sé porque el 47, la Montpellier y yo nacimos el mismo año, 1947, llevamos 68 años repitiendo el mismo error de Hayek, hablando de puro Popper y Gadamer y puro von Bauer, porque pretendemos, nos dirigimos a los socialistas, a ellos les hablamos. Bueno, salvo los ANCAPs. Los ANCAPs nos hablan a nosotros, nos dicen que nosotros somos socialistas, pero yo de los ANCAPs no me ocupo. O sea, no, salvo los ANCAPs que hablan a los liberales, de resto los liberales hablamos a los socialistas. Es una mala costumbre que se nos ha quedado desde Hayek y tenemos que quitárnosla. No discuta con los frijoles, como yo digo, no discuta socialismo con una persona cuyo siguiente plato de comida depende de conservar su adhesión firme al socialismo, porque no lo va a convencer, va a perder tiempo, y tiempo es lo que no tenemos. Entonces, concéntrese en las 5 reformas. Ahora para los nuevos, nosotros usamos este primer tiempo de las sesiones para responder preguntas que surgen en Facebook, ¿no? Entonces, hay otro tema que alguien me dice por qué son 5 las reformas. Ok, eso ya lo habíamos empezado a explicar. Las reformas son 5 porque esto no está improvisado.
los del centro del liberalismo clásico, en Perú y en otros países, lo hemos hecho juntos, no es un invento mío, ¿okay? Lo hemos hecho juntos en base a encuestas. Y las 5 reformas son: 1, política; 2, economía; 3, educación; 4, salud; 5, jubilaciones y pensiones, o sea, previsión social, porque ese es el orden que en todos nuestros países, y me animaría a decir en todo el mundo, aparecen en las encuestas los problemas como respuestas de la gente a la pregunta: ¿cuál es el problema más grave de este país? Entonces aparecen series de problemas, 5 series de problemas como problema más grave de este país. Y entonces, en primer lugar, aparecen la falta de seguridad, falta de justicia, falta de obras públicas, es decir, funciones del Estado, y aparecen quejas en relación con los partidos políticos que no son suficientemente responsivos a la gente. Entonces nosotros empaquetamos esa problemática y hay varias reformas. Claro, cada una de las 5 reformas tiene otras reformas más pequeñas adentro, ¿no? Es como esas cajas chinas, como las matrioscas rusas. Ok, entonces lo que llamamos reforma política número 1 de los gobiernos central y regionales y municipales, los gobiernos y los partidos, esa es la reforma número 1, encarando los gobiernos, poniendo los gobiernos en su lugar, a hacer lo que deben hacer, que es seguridad, justicia e infraestructura. Eso siempre sale de primero en las encuestas, por eso lo hemos puesto en la reforma número 1. Y de segundo en las encuestas siempre sale la economía, que los sueldos no alcanzan, que la pobreza, que no hay empleo. Entonces, reforma número 2, economía. Reforma número 3, lo que aparece siempre en tercer lugar, que la educación. ¿Es inaccesible o es mala? Inaccesible por cara, la privada, o es por cara para la clase popular, me refiero, que a eso, de eso es lo que estamos hablando, o es muy mala, es pésima. Lo mismo la salud, en cuarto lugar, los problemas de los hospitales y demás, y por último, en quinto lugar, los problemas de la previsión. Y eso, como hemos explicado en otras oportunidades, se corresponde aproximadamente con la pirámide de Maslow, las necesidades humanas más básicas y menos básicas, o por lo menos más esenciales, más fundamentales, y los satisfactores, o sea, los recursos que pueden satisfacer esas necesidades, jerarquizadas en una pirámide según su grado de importancia y urgencia, de cómo la gente siente que la seguridad es más importante que la educación. Lógico, porque la seguridad tiene que ver con la vida y lo primero es la vida. Y que la economía es más importante que la educación. Lógico, porque con la economía es que tú comes y de tu sueldo va a salir, tiene que salir para la educación de tu hijo. Aunque el colegio fiscal sea gratis, tienes que comprar los cuadernos y los lápices y eso cuesta. Entonces es perfectamente lógico que primero aparezcan los problemas políticos, segundo económico, tercero educativo, cuarto de salud y quinto de jubilaciones y pensiones. Y además sigue el ciclo de vida natural de la persona humana y las preocupaciones que se tornan más imperiosas a medida que uno va cumpliendo más años. ¿Ok? O sea, la seguridad es muy importante para los niños. Los niños no pueden ir y volver solos del colegio en muchas partes de América Latina por falta de seguridad. A medida que uno va creciendo, entonces la economía se va tornando importante porque uno necesita trabajo, se independiza de los padres, se casa, tiene hijos, entonces la educación vuelve a cobrar, la educación cobra importancia, después pasa por los 40, 50 años y ya empiezan los problemas de salud, y por último el retiro está pendiente, entonces vienen las jubilaciones y pensiones. Una pregunta importante, me dice alguien que ¿por qué no nos concentramos en un solo tema? Esta es una pregunta bien interesante porque nos da ocasión de conversar sobre un tema que es bien clave. La política del asunto único, o la política que los americanos llaman de single issue, del tema único. ¿Ok? Ustedes habrán visto que hay muchos políticos en América Latina
que se agarran de un tema, y ese tema es el caballito de batalla y no quieren hablar de otro tema, ¿ok? Y entonces uno agarra los jubilados, otro agarra los discapacitados, otro agarra la protección de la mujer, o la protección del ambiente, o de los animales, o de los niños, o de las niñas. Y entonces son políticos de single issue, un solo tema. Bueno, este es un asunto, un punto que nadie toca, pero yo lo quiero tocar y porque esto es muy bueno para los políticos. Para ellos es comodísimo agarrarse de un tema cualquiera, un tema sentido por un sector de la población, a reunir los votos de ese sector de la población y terminar como diputado, como senador y cuidado si no como presidente. Eso es muy bueno para los políticos, pero no para la gente. Lo voy a repetir de vuelta porque esto es muy importante. Eso es muy bueno para los políticos, pero no para la gente. Por aquí pasa la línea divisoria que separa a los políticos que nos interesa la gente y los problemas de la gente, y por eso hacemos encuestas, o revisamos encuestas que están hechas, y los políticos que solo piensan en ellos mismos y en su carrera y cómo van a lograr su objetivo, y les importa un pepino a la gente. Y ¿sabe qué le digo esto? Mire, les importa un pepino a la gente, y lo que la gente esté pensando, si está bien o está mal lo que la gente está pensando. Porque déjeme decirle que hay muchas cosas que la gente está pensando que están mal, pero hay otras que no, hay otras que están bien. Y cuando usted hace encuestas cualitativas, que son encuestas muy buenas, grupo focalizado, siempre la gente le pide soluciones integrales. Y tiene razón. La gente está intuyendo que se requiere un cambio de sistema y que ese cambio tiene que ser bien profundo y que tiene que afectar varias esferas de la sociedad. Por eso nosotros hablamos de 5 esferas: política, economía, educación, salud y jubilaciones. Entonces, la próxima vez que usted vea un político de single issue, la próxima vez que usted vea un político de un solo tema, este es mi tema. El tema mío es los derechos de la mujer, punto. El tema mío es la protección del ambiente, punto. El tema mío es el transporte, punto. El tema mío es las jubilaciones. La próxima vez que usted vea un político de single issue, tenga usted por seguro que ese político, lo que le interesa es él, su carrera, su futuro. No le interesa a la gente, le importa un pepino a la gente. Le importa un pito a la gente. Téngalo bien en consideración eso. Y dígale, si tiene oportunidad de hablar con ese político que se interesa en los derechos de la mujer, el cuidado del ambiente, o sea, un solo tema, dígale a ese político que en nuestro país necesitamos un cambio de sistema. Y ese cambio de sistema afecta a muchos. Por eso la gente en ese punto tiene razón. La gente está buscando un cambio de sistema intuitivamente. No lo dice con esas palabras, pero cuando la gente pide soluciones integrales, está apuntando ahí. Nosotros tenemos que saber decodificar, interpretar lo que la gente quiere. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, la política de un solo tema es muy buena para el político. Le evita investigar, le evita hacerse enemigo, porque él tiene un solo tema nada más. Entonces no se hace enemigo con nadie. Y con una política de un solo tema, el político en cuestión puede, pero tranquilamente llegar a ser diputado, a ser senador, a ser vicepresidente, el ministro, lo que sea. El tema de la cultura. O sea, es más. Es que usted tiene que aprender a identificar. La política es para los profesionales, o sea, tiene sus secretos, tiene sus intríngulis. Cuando un político es de un solo tema, seguro que lo invitan tiene más prensa que nosotros por ahora, ¿okay? Ya vamos a ir adelantando. Este proyecto es a 5 años, estamos empezando, este es el primer año. El quinto año va a ser el 2019, después vamos a hablar un poquito de cómo va a ser, si Dios nos sigue ayudando y todos nos siguen apoyando, cómo va a ser el desarrollo del Foro Cochabamba de aquí a 2019, que es nuestro horizonte, ¿no? Entonces, de momento, un político que se interesa en un solo tema
siempre lo llama, hay que hablar de tal tema, dicen los periodistas. Claro, que tenemos unos periodistas que son lo último realmente. O sea, hay que hablar de tal tema. Ah, bueno, dice el periodista, para tal tema hay que llamar al político fulanito. Y al día siguiente dice, ahora vamos a hablar de otro tema, pero para ese otro tema hay que llamar al político sutanito, porque los políticos son de un solo tema. ¿Por qué? Porque así es más fácil para ellos. Pero entiéndalo, eso es muy bueno para el político, para la gente no. Y créame, créame, porque en el Perú lo estamos comprobando, cuando le decimos esta cosa a la gente abre los ojos y nos dice una palabra que nosotros siempre queremos escuchar y con mucha frecuencia escuchamos. Las palabras son más o menos las siguientes. Cuando uno le explica las cosas, las reformas, a veces la gente dice, pero es que esto es lo que yo siempre pensé, pero yo siempre pensé que yo era el único que pensaba esto. ¿Ok? O sea, esto es lo que yo, y mucha gente, usted se va a encontrar mucho liberal silvestre ahí, mucho liberal intuitivo. Yo era liberal pero no lo sabía. De la misma manera que usted se va a encontrar con mucha gente que es socialista y le va a decir, si es de buena fe y se da cuenta, le va a decir, yo era socialista y no lo sabía. ¿Ok? Porque eso pasa. Entonces, no le hable a la gente de Popper, no le hable de Gadamer, por Dios, no le hable de von Bauer. Mire, von Bauer es buenísimo, Mises, toda esa gente. Yo soy fanático, pero cuando uno está en plan de campaña electoral no puede ir a hablar de Mises, no puede ir a hablar de la teoría austríaca, ¿ok? Por eso es que la gente que está en estas cosas, como el profesor Huerta Soto, se confunde, se desespera, pierde la paciencia, pierde los tantos, pierde los tapones, se le van los estribos y termina en ANCAP. Ok, entonces, de la otra cosa, y con esto voy a ir terminando por lo menos mi parte, porque no sé cómo estamos, asumo que me están escuchando, pero no sé cómo estamos la parte técnica hoy. Hablamos de que este es un proyecto a 5 años, de aquí al 2019, este es el primer año. Y hablamos de que dependiendo en cada país la estrategia es distinta. En algunos países como Perú y Bolivia estamos construyendo partidos liberales, y en otros países como Colombia, Paraguay y Guatemala también están construyendo ese partido liberal, y en otros países como Colombia y Paraguay los liberales insertando en partidos ya existentes. ¿Ok? Entonces, eso en relación con los partidos. Ahora, en relación a las etapas, aquí hemos hablado de 2 etapas, una primera que es la recuperación de la clase media, y una segunda que es llegar a la clase popular a través de la parte no socialista de la clase media y utilizando sus conductos naturales. De eso hemos hablado mucho ayer con los amigos de Guatemala. Voy a resumir un poquito. En una primera etapa, nosotros con las 5 reformas tenemos que irle a la clase media, a la parte no socialista, o sea, a la parte, ayer lo dijimos claro, a la parte menos instruida de la clase media, pero menos instruida en el sentido de que no tiene tantos títulos universitarios y que es gente que se ocupa de trabajo, de que tiene su empresa, que más o menos, a esa parte de la clase media tenemos que irle. No a la que tiene títulos universitarios, que son profesores, que escriben en la prensa, pero esos son socialistas en su mayoría. Y insisto, ese no es nuestro target, ese no es nuestro público. Por eso hablamos de un mensaje diferente para un público distinto. Nuestro público es el grueso de la población, y en una primera etapa será clase media, la parte no socialista de la clase media, la parte menos instruida de la clase media, que generalmente se dedica a tener su empresa o trabaja en una empresa grande, y en una segunda etapa será a la clase popular por sus conductos naturales. Porque ayer me decía Andrés Ayau, que es el hijo de Manuel Ayau, me decía, nosotros nos hemos puesto de objetivo
que llevar nuestro mensaje y alcanzar con nuestro mensaje y llegarle con nuestro mensaje a la señora que vende tortilla en tal lugar. O sea, como decir al pueblo llano, al pueblo raso. Ok, fantástico, me encanta. Pero considere la posibilidad de que nosotros, que somos muy poquitos, no le lleguemos directamente a toda la clase popular, a toda la clase raza, a toda raza con S, toda la clase, las señoras que venden tortillas en los mercados, sino que a algunas de ellas le lleguemos indirectamente por sus conductos naturales, por vía de la clase media. Me explico. La clase media, por ejemplo, conocimos la vez pasada, bueno, esta gente que está visitando Claudio y la gente de Claudio en el Perú, conocimos la vez pasada, ¿ok? Un señor que tenía una tienda. Pues bien, dejémosle el material informativo al señor de la tienda con el encargo de que una vez que lo haya leído, entendido, asimilado, metabolizado y digerido, se lo transmita a sus empleadas, porque resulta que el señor tiene 5 empleadas en la tienda. Eso es lo que llamamos estrategia de aproximación indirecta. Cuando nosotros conocimos, por ejemplo, estoy hablando de Perú Nuevo, un señor que es taxista, maneja su taxi, pero como es taxista desde hace 10 años, él logró con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo comprar 3 taxis más, aparte del que él conduce. Entonces tiene 3 empleados manejando sus 3 taxis, o 2 que los turnan, no sé bien, no me acuerdo bien. Entonces, esa persona, le dejamos el material informativo a ellos, los folletos, lo que sea, le dejamos al empresario, porque él es un empresario, con el encargo de que después que lo haya metabolizado y digerido, se lo transmita a los 3 empleados que tiene. Y si estamos hablando de una maestra, sus estudiantes. Un profesor de secundaria, sus estudiantes. Un profesor de universidad, como el amigo Hugo que está aquí al lado mío, sus estudiantes. ¿Ok? Entonces, eso es la aproximación indirecta. Los transformamos a la clase media, o nos transformamos en agentes multiplicadores del mensaje. Ni hablar de los curas y los pastores. Los curas y los pastores son personas que están constantemente hablándole a la gente. Ellos pueden transmitir nuestro mensaje. Eso es muy importante. El dueño del bar o el bartender. ¿A cuánto borracho no atiende un bartender? Bueno, al bartender hay que apuntar en una primera fase, por eso hablamos de 2 fases. Tenemos 5 años, hay tiempo de sobra. ¿Okay? Eso sí, voy a terminar con una postilla que viene para Venezuela y para Brasil. En Venezuela y en Brasil están enfrascados los liberales en una discusión sobre la alegada parcialidad del órgano electoral. O sea, están enfrascados en una discusión sobre la alegada parcialidad del órgano electoral. Esta es otra saliva que nos podemos ahorrar de momento, porque en Venezuela y en Brasil tenemos la misma situación. La izquierda dura en el gobierno y la izquierda blanda, entre comillas, en la oposición. Entonces, supongamos que el órgano electoral esté parcializado, que hay fraude, tal. Eso es pleito ajeno para nosotros los liberales, de momento. Dentro de 5 años veremos, pero de momento, ¿qué nos interesa a nosotros los liberales? Si los mencheviques le hacen trampa a los bolcheviques o los bolcheviques le hacen trampa a los mencheviques. Yo lo que creo es que los dos son tramposos, ¿ok? Y que los mencheviques, por lo menos en Venezuela, la situación que conozco más de cerca que Brasil, los mencheviques también hacen trampa en sus territorios, en el estado Miranda, donde los mencheviques controlan y eso.
también hacen trampa en su territorio, así que me parece que son todos tramposos. Ok, ahí está, ok. Pero ese no es pleito nuestro de momento, no nos echemos encima pleitos que no son nuestros de momento, dejémosle ese pleito a los socialistas que lo arreglen entre ellos, nosotros concentrémonos en las 5 reformas. Termino con una anécdota de la guerra civil norteamericana. El general Lee, el conductor de la guerra del lado del sur, él tenía un problema con unos días de lluvia que le retrasaban mucho la marcha del ejército, que tenían que ir a cruzar un río, y la lluvia, estaba previsto que del lugar donde estaban al río faltaban más o menos unos 3-4 días de marcha, pero la lluvia era una cosa espantosa, el fango, el lodo, los cañones que tenían ruedas. Entonces viene un capitán y le empieza a hablar de que el río tenía un problema porque el puente no estaba seguro si iba a aguantar toda esa carga. Entonces el general Lee le dice, pero un momentito, ¿cuántos días de marcha faltan para llegar al río? Y el capitán le dice, bueno, si no hay esta lluvia, en 3-4 días de marcha podemos llegar. Ahora, si sigue esta lluvia, no estoy seguro, tal vez una semana o 10 días. Entonces el general Lee le contesta, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. O sea, no me venga ahora a hablar del río, porque ahora tenemos que salir de aquí. Estamos en el lodo, estamos en el fango. Tenemos que salir de aquí. No me venga a hablar del puente en el río. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Lo mismo, creo yo, que hay que decir del órgano electoral en este momento. En 2019 llegaremos a ese río, si Dios quiere y vamos bien, llegaremos a ese río y cruzaremos ese puente, haremos marcha, exigiremos la limpieza del registro electoral, pero por favor, por Dios, señores amigos, señoras liberales, no nos pongamos ahora a exigir la limpieza de un registro electoral, que lo más que puede pasar es favorecer a los mencheviques en lugar de los bolcheviques. Y a mí qué me importan los pleitos entre los bolcheviques y los mencheviques ahora. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Bueno, en mi horario faltaría media hora para donde siempre terminamos, pero esta sesión ha sido un poco irregular. Como dice que son las elecciones, ¿no? Irregular. Así que espero que me diga Gustavo o Verónica cómo andamos en la parte técnica. Gracias. Gracias a todos. Ok, profe, yo lo he escuchado bien. A ver si me confirman los demás. A ver, sí. ¿Han escuchado ahí bien lo que ha hablado el profe? Hola. Hola, Verónica, ¿han escuchado bien ahí? Hola, sí. Sí, Gustavo, muchas gracias. Yo lo escuché clarísimo al doctor. Creo que todos igual. Y acá en el chat, como el doctor no puede ver, entonces la gente iba comentando, doctor, todo lo que, obviamente lo que usted nos iba enseñando ahora, ¿no? Y yo creo que la verdad, de todo lo que en esta noche nos ha compartido, pues creo que abarca todos los lugares lo que estamos pasando igual, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si de pronto hay alguien quien quiera hacer una acotación. El doctor sí nos escucha, me parece que sí, doctor, ¿verdad? Perfectamente. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, a ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta, por favor, o alguna acotación de lo que hemos escuchado en esta noche? Entonces, me alza la manito, por favor, para poder abrir el micrófono, porque a algunos he tenido que cerrar. Vamos a ver quién quiere preguntar, de hecho en el chat. A ver, le voy a leer en el chat. Habla Ernesto Urquijo de México, doctor. Dice, nuestro tesorero. Una pregunta ingenua, tal vez, pero quiero hacerla. Ya sabemos ahora que no debemos dirigirnos a los socialistas
pues estos no van a aceptar a los liberales. Ok, eso es correcto. ¿Y qué debemos dirigir? Me perdí. A ver. Ok, eso es correcto. ¿Y qué debemos dirigir? Y no debemos dirigirnos a los socialistas, dice, pues estos no van a aceptar a los liberales. ¿Y qué debemos dirigir? Nuestro discurso hacia la mayoría silenciosa. El taquero, el chofer, la ama de casa, los carniceros, etcétera. Y esa es la mayoría silenciosa a la que las vamos a vender, por decir así, nuestro producto o la idea. Esta mayoría, como entiende de entrada la palabra liberales, ¿cómo se les puede explicar la palabra liberales de entrada? ¿Y qué impresión da? ¿Y qué impresión da? Da buena vista lo que nos queda. Tienen dos opciones, me dice, dos opciones para empezar o buscar otro nombre para nombrarnos. Es decir, la palabra liberal ya choca, en lo que le entiendo aquí a nuestro amigo Ernesto, ¿no? Entonces la pregunta de él es, ¿cómo identificarlos? ¿O como liberales o hay que ponernos otro nombre para que no sea tan de golpe o de pronto que ya no sea una barrera, ¿no? Para comunicarnos con este tipo de personas, digamos, ¿no? Escuché perfectamente, no sé si hay alguna otra observación o duda, pregunta. pregunta. ¿Me escucha? Sí, me escuchó, doctor, la pregunta de Ernesto. ¿Hay alguna otra persona que quiere intervenir, por favor? A ver, profe, un ratito. Sí, disculpen, estoy hablando por teléfono, habla Anthony Machado, no sé si me escuchan. Sí, Antonio. Hola, Anthony, sí. Claro, sí te escucho, Anthony. puedes preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta de mí era sobre lo que había mencionado sobre los políticos de tema único. Y la duda que yo tenía, que por ejemplo hay partidos, hay personas que son especialistas en un tema en particular y entonces se concentran en solucionar ese tema, ¿no? Si dentro de un partido en general hay varias personas que son especialistas en distintos temas, digo, ¿está mal que una persona se concentre en un político, se concentre en un tema si el partido como partido ofrece una solución integral al tener personas especialistas en distintos temas? Escuchado perfecto. Ok, gracias, Anthony. Gracias a usted. Gracias, Anthony, a ti por participar y estar atento a lo que en esta noche hemos aprendido. ¿Alguien más desea participar? Sí, quiero preguntar. ¿Quién habla? Ismael. Ismael. Ok, Ismael. Vamos a ver. Hola, Ismael. Te escucho, Ismael. Quiero preguntarle al profesor Mansuetti. Yo soy profesor de 15 años y en estos 15 años en cada colegio público en el cual uno de ellos yo trabajo, en cada colegio público siempre hay una directiva del SUTEP, ¿no? Para todos los de Latinoamérica, el SUTEP pues es el movimiento de izquierda fuerte en el Perú. Esta directiva siempre son gente que está muy llena de conocimiento. Soy amigo de algunos de ellos y sobre todo de uno de ellos. Pero este hombre siempre anda pobre, siempre, a pesar de que es dirigente nacional, este hombre hasta me pidió prestado a mí en tres oportunidades dinero. Conozco también a otro socialista, pero no parecen tener dinero, no parecen estar teniendo dinero en abundancia, ¿no? Se les nota una vida sencilla, una vida en la que no tienen. Entonces se me ocurre que son gente que tiene la ideología y que lo creen de una manera sincera, no necesariamente por amor al dinero. Eso es lo que quería decir. Entendido. ¿Lo terminé? Entendido.
alguien más? Ok, muchísimas gracias por tu intervención. Samuel, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres intervenir, Samuel Bernardo, de Lima, Perú? No, creo que se salió. Bueno, entonces, doctor, nadie más quiere intervenir. Entonces, ok, no sé si entonces voy a usar los últimos minutos, si me están oyendo bien, voy a usar los últimos minutos para tratar los tres temas que mencionaron respectivamente Ernesto Urquijo, de México, Anthony Machado, de Uruguay, Ismael Chuquiruna, de Perú. Y en cuarto lugar, para cerrar, quiero referirme a algo que hablamos ayer sobre los próximos pasos del Foro de Cochabamba y cómo esto ha cambiado un poco el perfil. Yo creo que para bien, yo estoy muy contento con este cambio. Bueno, me voy a referir primero a esto y después voy a las preguntas. Bueno, no, al revés, perdón. No sé si está grabando. Ok, vamos por partes. Estamos grabando. Ok, Urquijo. Me decías del término liberal. Ok, mira, con Claudio hemos hecho un documento que nos quedó muy bien y se llama Soluciones. Ok. En ese, yo te recomiendo la lectura, yo lo puse en varios lugares de mis perfiles, mis páginas, se llama Soluciones y lo firmamos Claudio y yo. ¿Ok? Ya habíamos hablado que el término liberal no tiene que figurar necesariamente en el nombre del partido, a pesar de que los amigos de Guatemala eligieron Partido Liberal de Guatemala para llamarle al suyo. Pero en el nombre del partido no tiene que estar. Ahora, en ese documento que se llama Soluciones, yo les recomiendo a todos la lectura de ese documento que se llama Soluciones, porque es un documento que se divide en dos partes. La primera parte expone las 5 reformas como 5 soluciones. La reforma número 1 es la solución a los problemas políticos, la número 2 la solución a los problemas económicos, la número 3 a los problemas educativos, número 4 a los problemas de atención médica y número 5 a los de seguro social. Eso es la primera parte del documento. Y en la segunda parte del documento se alude a temas muy específicos, conflictos y problemas sociales del Perú, y se muestra la solución dentro del marco de las 5 reformas. Por cierto, las huelgas del SUTEP es uno de los problemas del Perú. El SUTEP es el sindicato de maestros y profesores controlado por un grupo rojo muy fuerte que se llama Patria Roja, y que todo el tiempo hace huelgas y paros y conflictos y manifestaciones, marchas, pliegos. Entonces a eso nos referimos, aparte de referirnos a ciertos problemas locales de Huancavelica, de Ica, de Morococha y de la zona de La Oroya también. Bueno, ok, entonces te sugiero ¿por qué le sugiero a Ernesto Urquijo? Porque ahí se menciona la palabra liberal, pero se define. Se define y se aplica. Y yo creo que lo hicimos bien, no sé. El miércoles que viene podemos discutirlo, si no lo han leído todavía, lo leen de aquí al miércoles y lo discutimos. Yo creo que la palabra, ahí el término liberal se dice, mire, liberal es si usted está de acuerdo con los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada. Y en particular con las 5 reformas. Si usted está de acuerdo con las 5 reformas, eso es liberalismo. No se enrede más. Lo que pasa es que los liberales académicos, a diferencia de los liberales políticos, han hecho un enredo con el término liberal y le echan la culpa a los socialistas. Y es cierto, los socialistas han difamado, han desacreditado la palabra liberal, pero los socialistas académicos han sido incapaces de redimir el término. Por eso yo estoy muy enojado con los liberales académicos. Los liberales académicos no han sido capaces de reivindicar el término. Creo que los liberales políticos sí podemos hacerlo. ¿Cómo?
Muy simple, definiéndolo. Mire, el liberalismo son 3 principios y 5 reformas, como lo tenemos en un cuadrito azul, que lo hemos puesto y lo hemos por todas partes. Entonces no creo que sea difícil de entender eso y de digerir el término liberal si va ahí adentro de ese documento que se llama Soluciones y que Claudio lo está diagramando y lo va a imprimir no sé cuántas copias para repartirlo en todo el Perú y se lo va a repartir a la gente que tiene, a los carniceros, a los polleros, a los gomeros, a los taxistas, a los conductores de autobús, no a los intelectuales. Los intelectuales son todos rojetes o caviarones, como dicen en el Perú. Entonces nunca van a aceptar la palabra liberal, Ernesto Urquijo. O sea, como los partidarios del PG allá en México. No, entonces el término liberal creo que se puede usar tranquilamente dentro de un documento como lo hemos hecho en Documento de Soluciones, siempre y cuando se lo defina y que se le diga a la gente qué cosa es. Son 3 pilares y 5 reformas, cosa que los liberales académicos no han sido capaces de hacer. En 68 años desde que fundaron la Sociedad Montpelierana hasta ahora, del año 47 hasta ahora. Y entonces desde el 47 hasta ahora los socialistas nos han metido cada vez más la bota encima y no nos quieren dejar ni hablar. Ni decir, porque además otra cosa, si no podemos usar la palabra liberal, no podemos usar la palabra capitalismo, no podemos usar la palabra derecha, no podemos usar la palabra privatización, no podemos usar la palabra desregulación, no vamos a quedar mudos, porque los socialistas, y los socialistas no, los socialistas usan reforma agraria, usan derechos humanos, usan leyes laborales, leyes sindicales, protección de la mujer, y usan todas sus palabras, y nosotros no podemos usarlas de nosotros. No. Algo estamos haciendo mal aquí. Y los que están haciendo mal son los liberales académicos, que no sirven para nada. Oh, se me están yendo los tapones, menos mal que falta poco ya. No, pero es que cuando uno se pone a pensar el estado de nuestro país, yo lo entiendo a Claudio. Claudio es un tipo, mire, Claudio es un tipo extraordinario y él se enfurece cuando ve la pobreza y la miseria en La Oroya. Yo he estado en La Oroya, esos pueblos, qué pobreza, qué miseria, qué ignorancia. Entonces él le da una pasión, una rabia, una furia. Yo lo entiendo porque yo soy igual. Teniendo la solución a mano, teniendo la respuesta a mano, no podemos hacerlo. Entonces, bueno, Claudio es un tipo extraordinario, síganlo a Claudio, los que no le conocen y tal. Tan extraordinario como Hugo aquí al lado mío, Lilita y Andrés, Pedro que está allá, tan extraordinario como Ernesto Urquijo, tan extraordinario como Anthony Machado, Ismael Chuquiruna. Quiero que veamos una cosa, o sea, este foro de Cochabamba está reuniendo gente extraordinaria, está reclutando gente extraordinaria y la está poniendo en contacto y nos estamos conociendo unos a otros, gente que somos extraordinarios como Guillermo Méndez y Jorge Chapas, que yo conozco de hace tiempo en Guatemala, y Andrés Ayau, que no lo conocía, pero lo conocí ayer. Toda gente extraordinaria, y Gisela Roldán, toda gente extraordinaria, ni hablar de Verónica y Osvaldo, por favor. Entonces, esto es muy importante, porque después voy a hablar un poquito del futuro del Foro Cochabamba. Ok, Anthony, bueno, con eso creo que está contestado lo de Ernesto. Vamos donde Anthony. Anthony dice que dentro de un equipo, un partido, puede haber gente que se especializa en distintos temas. Por supuesto, Anthony. Claro que sí, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que reunir en nuestros partidos o en los equipos que estén trabajando dentro de los partidos. Tenemos que reunir especialistas. Pues eso es, aquí está al lado mío Hugo. Hugo viene, ahorita llegó recién de dar una conferencia en la Universidad Estatal de aquí, que es Rojasa, y fue a hablar del patrón oro. y salió vivo. Extraordinario, Hugo, felicitaciones, salió vivo. ¿Ok? No le tiraron tomate, no le tiraron huevo. Se molestó el profesor de teoría monetaria porque él dijo que la autonomía del Banco Central era un mito. En Bolivia y en todos estos países dijo, es un mito, es un cuento para niños, es como el de Caperucita y el Lobo.
Porque el Banco Central es el banco que imprime moneda para el gobierno, entonces, ¿a quién le van a hacer creer el cuento de la autonomía? Entonces, bueno, quiero decir esto, todos nosotros, es bueno que nos conozcamos unos a otros porque todos somos gente extraordinaria, ¿ok? Entonces, y todavía nos falta encontrar más gente extraordinaria por ahí. Eso sí, tenemos que ser muy selectivos, no solo gente extraordinaria. Bueno, Anthony, cuando yo hice mi crítica a los políticos de un solo issue, me refería a ese tipo de político logrero, maniobrero, que está viendo no lo que la gente quiere, sino qué es lo más fácil para él cumplir sus objetivos políticos de él, su carrera, su persona, su familia, sus ambiciones. Ok, a eso me refiero, y que son políticos que agarran un tema que es un caballito de batalla, un tema popular, generalmente políticamente correcto, y hacen toda una carrera con eso, y les importa un pito la necesidad de la gente, las respuestas, las soluciones que puede haber o no haber a las necesidades de la gente, ok. Entonces, lamentablemente, como no hay otro, la gente termina votando siempre por uno de ellos. Pero ahora hay otros, somos toda esta gente extraordinaria aquí, algunos activos y otros en potencia, o algunos como candidatos que están siendo o van a ser, y otros como asesores, ayudadores, en fin, cada quien según su vocación y su llamado, ¿ok? Entonces, a eso me refería Anthony, a ese tipo de político. Ismael, me hablas de un profesor del SUTE que no tiene un buen tren de vida. Ah, bueno, sí, hablamos, puede ser, yo no digo que no. Conozco lo que es Patria Roja, lo que es el SUTE. Seguro que hay gente de esa clase, Ismael. Pero acuérdate de esto, que toda regla tiene sus excepciones, ¿ok? Yo estoy hablando de la mayoría de los socialistas, especialmente los altos directivos, cómo viven ellos. O sea, hace 50, 60 años había un tipo de socialista que era una persona de recursos modestos, que vivía una vida muy modesta, pero eso hace años. Mire cómo viven los gobernantes en Argentina, en Brasil, en Venezuela, con cuentas, dígame, aquel que tenía como dos cuentas, como dos haciendas, tenía un yate, dígame ese, voy a mencionar a alguien de Venezuela, no sé si está de Venezuela aquí, dígame ese Aristóbulo Isturi que tiene un yate, o sea, dígame esos que tienen aviones privados, no, por favor, me refiero a los altos dirigentes socialistas de esta época, y no me refiero a los cuadros como el que tú me refieres del foro de Patria Roja y el SUTE, ¿ok? O sea, es posible que ese tipo, pero yo te digo una cosa, si eso es así, si ese amigo tuyo del SUTE es un socialista realmente excepcional, si tú lo conoces y sabes que es un idealista, o sea, de los pocos que quedan, bueno, a ese sí puedes hablarle, ¿ok? Y a ese sí puedes mostrarle el material, a ese sí puedes ponerlo a ver los videos, a ese sí. Yo cuando digo no perder el tiempo con los socialistas, me refiero a los socialistas enchufados, como se dice en Venezuela, o sea, esos que tienen un buen puesto en la diplomacia, en la administración de la cultura, en la prensa generalmente, ¿ok? Y que viven muy bien y que no van a abandonar el socialismo porque no les conviene. Están aferrados a un sistema de vida del cual aprovechan la mejor parte, ¿ok? Y creo que hablar con ellos es perder el tiempo. Ahora, hablar con otros, con ese amigo tuyo, bueno, no, eso sí se puede, claro, deberías hacerlo. Ok, eso con Ismael. Ahora vamos un poquito, 3 minutitos o 5 ahí me voy a robar sobre el futuro del Foro Cochabamba, que estuvimos hablando también con la gente del Partido Liberal de Guatemala, fíjese. Entre el 12 y el 15 de noviembre de este año 2015, si Dios quiere, todo va bien y seguimos contando con el apoyo de todos ustedes, nos vamos a reunir aquí en Cochabamba, si Dios quiere, en el primer foro de Cochabamba. Lo que firmamos, el documento que firmamos, por cierto,
seguimos con problemas de la página web. Hay mucha gente que quiere firmar el documento, pero es que tenemos que tener ese documento en una página web para que ahí puedan firmarlo. Tenemos el problema de que no hay página web. Bueno, hay una página web, pero Anthony no puede manejarla, en fin. Necesitamos otra persona. Yo ya contacté con el venezolano que vive en Guatemala, que se llama Gerardo, no me acuerdo el apellido, pero Gerardo es un hombre, que va a hablar conmigo mañana por Skype, a ver qué hacemos. Y Luis José Madero, que creo que anda por ahí, me había hablado también de un primo suyo. Bueno, vamos a ver, el que tenga alguna sugerencia, claro, pero más que sugerencias, necesitamos oferta. O sea, necesitamos gente que reemplace el hay que por el voy a. O sea, en lugar de que hay que tener una página interactiva, no, diga, un momentito, yo voy a hacer una página interactiva. O yo voy a reunir el dinero y voy a contratar a alguien que la haga, y yo voy a ser el administrador. Sustituir el hay que por el yo voy a es básico en esto. Aquí, antes de ponernos en línea, estábamos hablando con Andrés de que hay dos condiciones requeridas para la política, sobre todo para hacer este tipo de política que hacemos nosotros, que es una política para la gente. Una es el compromiso, commitment, como dicen los gringos. Compromiso, firme, decidido, determinado. Y lo otro es un granito de humildad para no creer que uno se la sabe toda, porque si cree que se la sabe toda no tiene nada que aprender, ¿ok? Y entonces si no tiene nada que aprender, entonces no va a aprender, no va a mejorar, se va a estancar o va a retroceder. Entonces necesitamos eso, gente con compromiso y con poquito de humildad para aprender. Y bueno, eso yo creo que lo estamos logrando. Entonces, si todo va bien y sigue así, vamos a tener en noviembre el primer foro de Cochabamba, en Cochabamba, donde haremos otro documento, otra declaración, o varias posiblemente declaraciones, ¿ok? Y vamos a elegir una mesa directiva donde haya un presidente, un vice, o sea, que no sea una dictadura como es ahora, ¿ok? Ayer hablamos de ese tema, ahorita es una dictadura, el dictador soy yo, ¿ok? Yo estoy claro en eso. Ahora, como yo soy el que hizo la teoría esa o desarrolló la diferencia entre dictadura y tiranía, una de las diferencias entre dictadura y tiranía es que la dictadura tiene un término final, tiene un plazo fijo de salida. Y esta dictadura mía termina el 12 de noviembre de 2015. Elegiremos un presidente. Entonces yo voy a proponer, pero ya no va a ser dictadura. Ahí va a ver qué dice la gente. ¿Okay? Ahí va a ser bien democrático. Yo voy a proponer que hagamos algo parecido a lo que hace el Foro de Sao Paulo, que a ellos les ha funcionado. O sea, como el foro va a ser en Cochabamba, podemos, o yo voy a proponer que el primer presidente del Foro de Cochabamba sea Andrés, que es el presidente del partido de aquí en Bolivia, donde hicimos el foro, por un año nada más, ¿ok? Una especie como, digamos, de premio si el foro salió bien en esta ciudad. Entonces, Andrés va a ser primer presidente del Foro de Cochabamba por un año hasta el 2016. En noviembre del 2016 se hará el segundo Foro Cochabamba, probablemente en Bogotá. Entonces terminará el periodo de un año de Andrés y podemos elegir a la doctora María Fernanda, que es la directiva, digamos, si lo ha hecho bien, por supuesto. Ella ya se ofreció a hacerlo el año que viene en Bogotá. Entonces ella sería segunda presidenta del Foro de Cochabamba por un año. El tercer año, ayer Andrés Hallao ofreció que sea Guatemala. Ok, perfecto. Entonces el periodo de María Fernanda terminaría el 2017 y el 2017 que nos reuniríamos en Guatemala, a menos que ellos hayan hecho algo mal, digamos, podemos elegir a Andrés por el año siguiente. ¿Ok?
¿ok? Y ir avanzando y desarrollando de esa manera. Claro, un presidente no se elige él solo, habría que elegir un vice o dos vices, como tienen en el Perú, tal vez un primer ministro o un secretario ejecutivo que haga las veces de primer ministro, ¿ok? También con un término, ¿no? O sea, por un tiempo, no para evitar eternizarse la gente en los cargos y ese tipo de cosas. Entonces, eso el Foro de San Pablo le ha funcionado bien, así que yo lo voy adelantando para ver qué piensan ustedes. Me gustaría que el miércoles que viene tener feedback de ustedes a ver si esto les parece bien, les parece mal, les parece regular, les parece un disparate, ¿ok? O les parece algo mejorable, y entonces empezar. Porque a esto voy, con esto voy a terminar, con esto voy a cerrar. La dinámica de estas reuniones de los miércoles y un poco de los grupos que apoyan, los 3 grupos Facebook que apoyan, o sea, cambió desde que empezamos. Hoy es la número 11, hoy es la reunión esta es la reunión que está terminando ahora, es la reunión número 11. Y aquí hubo un ligero cambio esto se transformó de un curso, un seminario, unas lecciones, en un proyecto político. Y la verdad no estaba previsto, fuimos hablando y fuimos escribiendo con Claudio sobre todo y la gente de Perú que está más adelantada en esto, fuimos escribiendo y fuimos ensayando y lo publicamos y lo firmamos, ¿tú estás de acuerdo? Sí, está bien, y salió el compromiso de Cochabamba, que es un proyecto político. ¿Ok? Entonces esto se transformó un poquito de una cosa puramente de aprendizaje, de dar clases y tal, se transformó en un proyecto político y esto ya tenemos partidos, tenemos el Partido Liberal de Guatemala, tenemos ahí en México Artemio Estrella sigue trabajando con su partido Alianza, aquí Andrés seguimos trabajando con los que me acompañan ahora en el partido Alianza, que se llama también así. Y por supuesto en Perú Nuevo. Y todos con las 5 reformas. Y Clotilde Alviso en el Partido Liberal en Paraguay. Y Edgardo Zabula en el Partido Liberal de Corriente en Argentina. Y la doctora María Fernanda con Luisa Fernanda y Gisela y su equipo en el Partido Centro Democrático en Colombia. Ok, entonces, y en Brasil tenemos el Movimiento 15 de Marzo, que no es un partido, que es la doctora Vivian de Castro, que es una persona extraordinaria también. Todos somos extraordinarios aquí, déjeme decirle, ok, comparado con otras personas que todos conocemos, otras clases, me refiero de personas, no estoy hablando de nadie en particular, ok. Doctor. Tenemos también a Sebastián, no sé si está aquí, profe. Y muchos otros pastores cristianos, sí. Un ratito, Verónica desea hablar. ¿Cómo no? Dime, Verónica, di. Doctor, tenemos una pregunta de Amelia del Pilar Pachas de Lima, Perú. Ella nos dice que la familia de ella, los abuelos han sido apristas, socialistas, por lo que lo que he leído en Perú Nuevo. Aya de la Torre habrá tenido buenas intenciones con el respeto a la propiedad privada, pero su sistema es estatista. ¿Cuáles son los puntos específicos? Gracias. Pone Amelia, ¿no? Amelia. Y tenemos también una pregunta de Samuel Bernardo. Samuel, no sé si quieres tú ejecutar la pregunta al doctor. Sí, buenas noches, profesor Seti, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buenas noches, de Lima. Samuel Bernardo, qué gusto, no sé si me escuchas. Te escuchamos, Samuel. Perfecto. Claro, es un comentario y una pregunta también a la vez. Uno, yo sé que ya estamos, todos nosotros que estamos en este movimiento de lo que es el hebreo clásico, sabemos que todo movimiento de izquierda socialista está mucha pobreza en Latinoamérica, ¿no? Por el existencialismo y bueno, tantas cosas más. La pregunta era, o el supuesto, ¿no? El supuesto sea lo que puede venir, digamos, en un gobierno liberal como el que nosotros proponemos, de propiedad privada, donde se incentiva mucho, digamos, la propiedad privada, ¿no? En las personas, en los países. ¿Qué ocurriría? Yo imagino, ¿no? Puede ser
si las grandes compañías, las grandes empresas multinacionales quieren invertir, digamos, en Perú, ¿no? En un sector X, digamos, en el sector de alimentos, pero son compañías tan grandes, ellos van a comprar absolutamente todas las empresas pequeñas, porque hay tanta libertad para hacer eso, ¿no? Porque no hay nada que lo regula. No se puede tener anarquismo de pronto hacia una empresa X que tiene el control absolutamente de todo y empiece a través de eso igual a hacer control a las personas, a los alimentos, y de pronto, eso era mi pregunta, ¿no? Respecto a esto del manejo de la economía en lo que es el libro clásico, ¿no? De las casas grandes que tienen tanto capital, tienen tanto recursos. Sí, ya te entendí, Samuel. Escúchame una cosa, Samuel. Tú tienes mucha cultura socialista en tu cabeza. Tú no quieres tener una conversación con unas lecturas. Tienes demasiadas ideas socialistas. Esa idea de que el pescado grande se va a comer al chico si hay liberalismo es una idea típicamente socialista. Yo llevo 3 semanas queriendo hablar contigo y tú nunca contestas, porque tienes que leer literatura, tienes que leerte, por ejemplo, el Manifiesto Liberal. Estoy seguro que no te lo has leído entero. De la revolución a la revolución te estoy seguro que no lo has leído entero. Entonces es importante que las personas que todavía tienen muchos resabios socialistas en la cabeza, tienen muchos temores, ¿ok? Como el que típicamente tú expresas, se lean la literatura completa. Vamos con Amelia Pachas ahora. El APRA. Amelia, el APRA era un poco la matriz de todos los partidos socialdemócratas en América Latina, y claro, era un socialismo. Ahora, cuando tú preguntas sobre cuáles son los puntos, me parece entenderte, si no te entendí mal, que son los puntos en relación al liberalismo. Entonces, como habíamos dicho, son 3 principios y 5 reformas, ¿ok? 3 principios: gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, y 5 reformas: política, económica, educación y salud y jubilaciones y pensiones. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que pasar, y tendríamos que evitar caer con los socialistas en discusiones sobre lo que fue o no fue el APRA. Yo, por ejemplo, me enferma ver en Argentina la cantidad enorme de energía que pierde mucha gente discutiendo sobre Perón y todavía haciendo libros sobre Perón. Perón se murió en el año 74, ya hace demasiado tiempo. Perón hizo cosas muy malas en Argentina en los años 40, 50, pero gente todavía, y hacen foros, y hacen conferencias sobre el Perón y el golpe militar del 4 de junio de 1943, pero estamos en 2014, 2015 ya. ¿Por qué no discutimos las 5 reformas? No. Entonces, lleno total para discutir el libro sobre el golpe del 43 de Perón y Evita. ¡Ay, por favor! Y en Perú corremos ese riesgo también con el asunto del APRA. El APRA, si tú te lees, bueno, Mariátegui fue, claro, Mariátegui y no estaba en la misma corriente que Haya de la Torre, pero toda esa gente, digamos, Haya de la Torre, Mariátegui, unos eran más socialistas que otros, y bueno, y escribieron lo que escribieron y nos lanzaron a donde los lanzaron. Ahora, yo insisto en, dentro de lo que sea posible, no siempre es posible, concentrarnos en las 5 reformas, evitando las discusiones sobre cosas que pasaron hace 40 o 50 años en nuestros países. ¿Okay? Los socialistas nos han metido la idea de que hay que revisar la historia de nuestro país, porque la historia de nuestro país es muy especial, porque este país es muy distinto. Eso es un pretexto, eso es una manipulación. Mire aquí lo que está pasando en Bolivia ahora. En Bolivia ahora el gobierno quiere entonces volver otra vez a poner en el centro del tema de la discusión la reclamación del gobierno sobre la salida al mar, el Tribunal de la Haya, bla, 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 bla. Eso es para desviar la atención. Entonces no caigamos en esas trampas.
Y si es posible, digámoslo, eso es para distraer la atención, aunque nos digan de todo. Yo le felicité mucho a Sebastián y Sebastián Santamaría de Junín, Argentina, porque el día del aniversario de la Guerra de las Malvinas, él lo dijo clarito, la Guerra de las Malvinas fue una manipulación del gobierno militar de Galtieri, para manipular e instrumentalizar en su provecho político el patriotismo, los sentimientos patrioteros de la gente. Las Malvinas para la Argentina es lo mismo que el mar para Bolivia. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir cayendo en esas trampas? Entonces yo, en lo de ser posible, Amelia, llámame por Skype para que tengamos una conversa face to face sobre el tema del APRA. Cuando quieras, me pones ahí abajo cuando puedes hablar y cuando podemos hablar, ¿ok? Pero como línea general, yo recomendaría, me parece aconsejable, no caer en temas de discutir cosas que han pasado hace 40, 50 años, sobre todo con gente socialista, como Haya de la Torre o como Perón, ¿ok? Enfoquémonos en el futuro, por eso yo lancé ahora, como lancé ayer, en la idea esta de cómo vamos a operar el futuro del Foro de Cochabamba, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y si no hay más nada, cerramos aquí porque en mi reloj son 10 minutos pasada la hora que acostumbramos a fijar para cerrar, ¿está bien? ¿Aló? Verónica, a ver qué dices, Verónica. No, gracias. Yo creo que está claro las respuestas aún para la noche, doctor. Muchísimas gracias. Para allá un saludo fuerte para todos los que están reunidos junto a usted y mis felicitaciones una vez más y pues obviamente todo lo que están haciendo por allá que también sea el ejemplo para comenzar en los países respectivos, ¿no? Iniciar y continuar lo mismo. Entonces, sin más, no hay otra pregunta. Les hago extensivo la invitación para el próximo miércoles. De pronto, este miércoles no han asistido todos, pero tenemos ya para el próximo miércoles prepararnos. De pronto, no sé si alguien se acuerda qué tema nos toca o hablar para la próxima clase. Esta es la sesión número 11, la que viene es la 12. Ahí está todo el programa para los que lo estén siguiendo. Nos quedan 10 más para terminar este compromiso. Yo quiero terminar dándole las gracias a Osvaldo y a Verónica que nos han ratificado, que nos van a seguir apoyando, a lo menos a las 9 que faltan. Ahora faltan 9 miércoles, 9 sesiones. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, Gustavo y Andrés, que nos ayudaron en la parte técnica.